Mi hija de 17 años cocinó todo el día para 23 familiares por el cumpleaños de mi madre. Pero ella canceló con un texto para ir a un restaurante solo para adultos. No discutí ni respondí. A la mañana siguiente, me suplicaba que la viera. A las 4:15 de un sábado por la tarde, mi madre envió un mensaje de texto y borró 9 horas del trabajo de mi hija en menos de 4 segundos. Escribir, cambio de planes, todos. Vamos a cenar a un restaurante. Solo adultos. Yo. Me quedé en mi cocina, con el teléfono en una mano, el guante de horno aún en la otra, mirando un cobbler al que le quedaban 11 minutos en el temporizador y 6 platos terminados enfriándose en la estufa detrás de mí. Arriba, mi hija de 17 años se estaba poniendo un vestido que había comprado con dinero de propinas para una fiesta que, en lo que a su propia abuela respecta, acababa de dejar de existir. No discutí. No publiqué ni una sola palabra defendiéndonos en el chat grupal familiar. En cambio, tomé una decisión silenciosa. Y a las 8:40 de la mañana siguiente, mi madre, Eleanor, de 70 años, estaba parada en mi porche, tocando el timbre como si no estuviera segura de que la casa la dejaría entrar. En 70 años, nadie había hecho esperar a esa mujer en una puerta. Esto es lo que no sabía al subir los escalones de mi porche. Los 25 años que llevaron a ese momento y el precio exacto que le costaría volver a entrar. Soy Dana Foster. Tengo 41 años y dirijo el Blue Door Diner en Radford, Michigan, desde 2019, cuando se lo compré al hombre para quien había sido camarera desde los 19. 6 años de voltear huevos a las 4:30 de la mañana te enseñan la diferencia entre un cliente y un crítico. Los clientes comen, los críticos evalúan, y los críticos no dan propina. Está bien. La plancha no necesita aplausos. Y durante mucho tiempo, yo tampoco. Pero hay una gran brecha entre un extraño que olvida dar las gracias y una familia que ha construido todo un sistema operativo de nunca decirlo. Crecí dentro de ese sistema. En el mundo de mi madre, cada reunión funcionaba con un organigrama que nadie escribía pero que todos entendían. Una mesa principal y una mesa menor, una lista de quién organizaba y quién traía la buena cazuela y quién era invitado a la sala de sol después para la conversación real y quién se enteraba de la sala de sol más tarde por las fotos. Mi madre, Eleanor, lo manejaba todo como algunas mujeres dirigen clubes de jardinería y otras dirigen pequeños gobiernos, con un plan de asientos. Durante 25 años, fui el personal. Organicé los baby showers. Cociné el jamón de Pascua el año en que su cocina estaba siendo remodelada y el año en que no lo estaba. Nadie me lo pidió. Preguntar habría significado notarlo. Mi hermano Paul aparecía con una botella de vino y recibía un brindis. Yo aparecía con 3 días de cocina y me preguntaban dónde había escondido las cucharas de servir. No te estoy contando esto para que sientas lástima por mí. Te lo cuento porque necesitas entender la máquina en la que nació mi hija. Y le tomó su 17º año en esta tierra para que finalmente viera el delantal que nunca me había quitado. Ahora, déjame hablarte de Lily. Mi hija es una estudiante de último año este año y es la clase de niña que muestra amor con sus manos en lugar de con su boca. No se desborda. Arregla tu silla tambaleante sin que se lo pidan. Carga tu teléfono descargado. Se para a mi lado en la línea de los sábados en el restaurante como si hubiera nacido con un par de pinzas. Ha trabajado los fines de semana desde los 15 años oficialmente porque no dirijo a mi familia como mi madre dirige la suya. Cuando el 70 cumpleaños de la abuela Eleanor apareció en el calendario, Lily no compró una tarjeta. Planeó un menú durante 2 semanas. Envió mensajes de texto a los parientes uno por uno con una sola pregunta: ¿cuál es el plato de una cena familiar que te hizo feliz? Y recopiló las respuestas como un detective que construye un expediente. La tía Janet dijo chicken and dumplings. Los primos pequeños votaron por mac and cheese al horno, de los que tienen costra. Y para mi madre, Lily no tuvo que preguntar porque Eleanor ha pasado 30 años diciéndole a cualquiera que la escuchara sobre el pitch cobbler de su propia abuela, Grace, el que nadie desde entonces había logrado hacer bien. Lily encontró una versión de la receta en línea y la probó en 4 tandas de prueba hasta que mi cocina olió a Feria del Condado durante una semana seguida. Presupuestó toda la cena con sus propios ahorros, $340 de propinas y dinero de niñera. Y cuando intenté pasarle mi tarjeta en el supermercado,
ella la empujó de vuelta por la cinta transportadora. Es mi regalo, mamá. Los regalos cuentan más cuando te cuestan algo. 17 años. Escribió a mano la tarjeta de lugar para los 23 invitados con caligrafía que había aprendido de un vídeo. Y la que estaba en la cabecera de la mesa, abuela Eleanor, en oro, un borde que rehizo 2 veces para que la línea quedara recta, estaba apoyada contra un vaso de agua como una pequeña promesa paciente. La vi pegar el menú terminado en el refrigerador y pensé, esto es lo mejor de nosotros. Destilado. No tenía idea de que estaba presenciando una prueba que mi madre estaba a punto de reprobar. Quiero ser clara en una cosa porque he repetido esta parte 100 veces desde entonces. No llevé a mi hija a una emboscada a ciegas. Conozco a mi madre. 3 semanas antes. Lo puse por escrito, cena de cumpleaños en nuestra casa. Sábado 14, 6 de la tarde Lily cocinará todo para ti. Sí. Mi madre respondió con una palabra, bien. No, encantador. No, gracias. Bien. He organizado suficientes de sus eventos a lo largo de los años para saber que bien es una luz amarilla. Así que, una semana antes, en el almuerzo del domingo, le pregunté de nuevo en voz alta, frente a testigos, mamá, sábado, nuestra casa, la cena de Lily. ¿Estás segura? Ella agitó la mano como si estuviera espantando la pregunta de un mantel. Sí, claro. ¿Tu casa? Luego, a Sandra, su amiga del club que había pasado a dejar unas cartas de bridge, añadió la frase que debía haberme tomado mucho más en serio, el lugar de Dana es acogedor. Hogareño, ya sabes, sencillo. Sandra sonrió como esas mujeres sonríen con solo la mitad inferior de la cara. En el diccionario de mi madre, acogedor no es un cumplido. Acogedor es un piso que ella cree estar por encima. Lo escuché. Lo registré. Y luego hice lo que siempre había hecho con los pequeños cuchillos de mi madre. Lo traduje a algo con lo que una hija pudiera vivir. Solo es anticuada. Se derretirá cuando pruebe el cobbler. Había pasado 25 años volviéndome fluida en ella. Y resulta que la fluidez es su propia especie de ceguera. Lo que yo escuché como un comentario snob fue en realidad una puerta que se abría suavemente. 3 semanas después, a las 4:15 de un sábado por la tarde, el regalo de Sandra entró por ella. El día de la fiesta, Lily se levantó antes que yo, y yo me levanto a las 4:30 para ganarme la vida. A las 7, tenía la cocina organizada como un cocinero de línea. Estaciones etiquetadas con cinta de pintor. Bandejas prestadas del restaurante apiladas por tamaño. Una línea de tiempo escrita a mano pegada al gabinete. Cada plato programado hacia atrás desde las 6. Chicken and dumplings para la tía Janet. El mac and cheese al horno duplicado porque venían los primos pequeños. Judías verdes como las hacía mi difunto padre porque Lily quería que él estuviera en la mesa de alguna manera. Panecillos caseros, lo cual le dije que era una locura y que ella hizo de todos modos. Y el cobbler a tiempo para salir caliente a las 6:15 para que toda la casa oliera a la infancia de Eleanor justo cuando entraran las velas. Mark hizo recados como un hombre poseído. Hielo, sillas plegables, más mantequilla, mantequilla diferente. Yo me mantuve mayormente al margen, lo cual para una cocinera de restaurante que ve a otra persona dirigir una cocina es su propia forma silenciosa de amor. Alrededor de las 3, Lily se lavó las manos, se desató el delantal y se sentó a la mesa del comedor para terminar las tarjetas del lugar. 23 de ellas extendidas en hileras, la caligrafía volviéndose más firme con cada una. A las 4, se paró en el umbral, observando 9 horas de trabajo, 6 platos terminados, una mesa puesta para una pequeña boda, una casa que olía a 3 generaciones de cenas dominicales, y se permitió sonreír. A las 4:15, mi teléfono se iluminó en el mostrador. Recuerdo la hora exacta porque al cobbler le quedaban 1:45 y recuerdo pensar antes de siquiera levantarlo, es su cumpleaños. Seguramente ni siquiera mi madre. El mensaje había ido al chat familiar completo, los 23 de nosotros, 45 segundos antes del que llegó a mi hilo privado. Revisé las marcas de tiempo más tarde, y esa brecha todavía me dice todo sobre el orden de las operaciones en el corazón de mi madre. El mensaje grupal decía,
¿Cambio de planes? Todos. Sandra ha reservado la sala privada en Anteneelis como mi regalo de cumpleaños. Cenaremos en un restaurante esta noche, 7 de la tarde. Solo adultos, por favor. Es una habitación encantadora. Nos vemos allí y luego a mí por separado. Puedes traer el cobbler si quieres. Solo adultos. Me quedé en mi cocina y lo leí 3 veces. Como se relee un resultado de laboratorio que no puede ser correcto. Arriba, mi hija se estaba cambiando al vestido que había comprado para esta noche. En mi estufa había 6 platos terminados para 23 personas. En mi comedor, 23 tarjetas de lugar escritas a mano, y la de la cabecera tenía un borde dorado hecho 2 veces. Llamé a mi madre. Sonó 4 veces y fue al buzón de voz. Estaba en la peluquería. Lo sabía porque ya había publicado una foto desde la silla. Rizos plateados frescos subtitulados 70 y fabulosa. Volví a llamar. Nada. Le envié un mensaje de texto: mamá, Lily cocinó todo el día. Todo está listo. Por favor, llámame. La respuesta llegó 9 minutos después, y no fue una llamada. No lo hagas difícil, Dana. Sandra se tomó muchas molestias. Un restaurante es simplemente más apropiado para la ocasión. Solo adultos. Ahí estaba, 2 veces en una tarde. No un accidente, no un desliz, una política. Puse mi teléfono boca abajo y caminé hacia la entrada de la cocina para averiguar qué iba a decir. Y no tuve que decir nada en absoluto porque Lily ya estaba parada en el mostrador con su nuevo vestido y su propio teléfono en la mano. Estaba en el chat, por supuesto, era una de las 23. Había visto cómo el plan para su propia cena se cancelaba en tiempo real frente a toda la familia por la mujer para quien había sido. Observé a mi hija leerlo una segunda vez. Luego puso el teléfono boca abajo, volvió a tomar el azucarero y terminó de espolvorear el cobbler, y sin levantar la vista, con una voz tan plana que me rompió el corazón más limpiamente que cualquier sollozo. Dijo: está bien, mamá. Estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada. 17 años, 9 horas dedicadas a un regalo, y su primer reflejo fue consolarme, archivar todo bajo la categoría de normal. Me quedé en esa puerta haciendo cálculos que nunca antes me había permitido hacer. El recital de baile cuando tenía 8 años que la abuela se saltó por la noche de bridge. La fiesta de su 10º cumpleaños trasladada a un domingo porque Eleanor tenía planes de brunch. La competición de natación a la que nadie fue. Cada vez me había arrodillado al nivel de los ojos de mi hija y había traducido: la abuela te quiere a su manera. Es de otra generación. Ten paciencia con ella. Pensé que estaba construyendo un puente entre ellas. De pie en esa puerta, oliendo 9 horas de la paciencia de mi hija saliendo del horno. Finalmente vi lo que en realidad había estado construyendo. Lily había aprendido el libro de reglas de la familia de memoria, y yo era la que se lo había estado enseñando. Una traducción suave a la vez. Permítanme mostrarles el mundo en el que crecí, para que entiendan la magnitud de lo que mi hija estaba heredando. En cada festividad en casa de mi madre, había 2 mesas, la mesa del comedor, de caoba, con servilletas de tela y velas, y la mesa de cartas montada en la sala de estar, con tablero de vinilo, una pata permanentemente más corta. Comí en la mesa de cartas hasta los 23 años. 23. Fui ascendida, palabra de ella, el año en que me comprometí porque un prometido finalmente me hizo, y cito, un hogar completo. Mi prima Beth nunca fue ascendida. Simplemente dejó de venir. Las invitaciones en el mundo de mi madre eran boletas de calificaciones. Quien organizaba la Pascua era una tabla de clasificación. Cuando mi padre vivía, me guiñaba el ojo entre las 2 habitaciones y me pasaba los buenos panecillos. Después de que él murió hace 6 años, los guiños cesaron y el organigrama se endureció. Porque el dolor para mi madre se maneja mejor a través de los asientos. Quiero ser justa porque no es una caricatura. Recuerda la talla de zapato de cada nieto. Aparece en los hospitales. Cuando mi restaurante se inundó en 2022, ella estuvo allí a las 6 de la mañana siguiente con botas de goma y una aspiradora de líquidos, trabajó en el suelo del comedor a mi lado durante 2 días, y nunca lo mencionó después. Mi madre sabe amar con sus manos.
Simplemente no puede dejar que el amor supere el protocolo. Había pasado toda mi vida traduciéndola, suavizando sus reglas en peculiaridades, su crueldad en un hábito generacional. Pero de pie en mi cocina esa tarde de sábado, con su política aún brillando en la pantalla de mi teléfono, una nueva pregunta entró y se sentó, una que nunca se me había ocurrido hacer en 41 años. Conocía todas las reglas del diccionario de mi madre, pero ¿quién las había escrito? El chat familiar, mientras tanto, hizo lo que mi familia siempre hace cuando Eleanor emite un decreto. Se quedó diplomáticamente, cobardemente en silencio. 2 emojis de pulgar hacia arriba. Suena elegante, de parte del esposo de un primo, que nunca en su vida ha tenido una opinión. Luego, en los canales laterales privados, comenzó la conversación real porque solo adultos tenía matemáticas incorporadas. Mi prima Beth tiene 3 hijos menores de 10 años. Mi primo Tyler tiene un hijo de 6 años y un bebé. Solo entre ellos 2, solo adultos, acababa de desinvitar a 9 personas de una fiesta de 23 personas con 4 horas de aviso un sábado, en un pueblo donde no puedes conseguir una niñera para las 6, como no puedes conjurar nieve en julio. Beth me envió un mensaje de texto directamente. ¿Entonces qué se supone que hagamos? ¿Dejarlos en el coche? La esposa de Tyler envió un mensaje de voz que comenzó con calma y terminó con la frase, Su Majestad, no repetiré el resto. Leyendo esos mensajes en el mostrador de mi cocina, me di cuenta de que el nuevo plan de mi madre no solo había borrado la cena de Lily. Había clasificado silenciosamente a toda la familia por escrito, con una marca de tiempo, en quién importaba esta noche y quién no. Los dignos de club y la multitud de sillas de coche de exactamente de la misma manera que nos había clasificado toda la vida en cada mesa de caoba con un anexo de mesa de cartas en la sala. La única diferencia fue que esta vez lo había hecho con los 23 de nosotros a la vez y había dejado un rastro de papel. Mi teléfono seguía llenándose con el dolor de otras personas. 6 platos humeaban suavemente en la estufa. Arriba, pude escuchar a mi hija quitándose un vestido que había comprado para una fiesta que ya no la quería en ella. Y algo en mí, algo que había estado de rodillas siendo razonable durante 25 años, se levantó muy silenciosamente. Llamé a mi hermano primero porque un antiguo reflejo en mí todavía creía que si los dos alguna vez empujábamos la misma pared al mismo tiempo, podría moverse. Paul tiene 45 años, vende seguros comerciales y ha sobrevivido a nuestra madre como los hombres inteligentes sobreviven al clima, llevando un paraguas y nunca comentando la tormenta. Atendió al segundo timbrazo y antes de que terminara de exponerlo, suspiró el suspiro familiar. Dana, es su cumpleaños 70. Sea lo que sea esto sobre el lugar, no lo hagas un problema. Le dije que ya era un problema. Su sobrina había hecho 23 tarjetas de lugar para un problema. A los niños no les importan esas cosas tanto como crees, dijo, con una transmisión de golf zumbando débilmente detrás de él. Es solo adultos. Es una cena. Lily es una chica grande. Ven, no vengas. Pero si esto explota, no será mamá quien lo hizo explotar. ¿Sabes cómo funciona esto? Si sabía cómo funciona. Ese era todo el problema. Era una experta certificada en cómo funciona. Le di las gracias a mi hermano, le deseé una buena segunda mitad del campo de golf, y colgué. Un nombre menos de la lista corta de personas que había esperado que estuvieran a mi lado. El último nombre en esa lista era mi marido. Mark es un buen hombre, y los hombres buenos en familias como la mía vienen preinstalados con el software de mantenimiento de la paz. Volvió a casa después de buscar hielo a una zona de guerra que olía a Kobler, escuchó todo con la mandíbula tensa y dijo las palabras razonables que ya sabía que diría porque yo las había dicho durante 25 años. Una cena, Dana, apretamos los dientes, vamos, volvemos a casa. Es su 70 cumpleaños. ¿Quieres ser el tema de conversación en su 70 cumpleaños? No estaba equivocado según las viejas reglas. Las estaba citando con precisión. No discutí porque no había nada que discutir. Las viejas reglas son internamente consistentes. Eso es exactamente lo que las convierte en una prisión. Luego Mark atravesó la cocina para buscar un vaso de agua y se detuvo en seco. Lily estaba en el mostrador con pantalones de chándal, el vestido de nuevo en su percha arriba, y no estaba llorando, lo cual casi habría sido más fácil.
Estaba envolviendo la cena metódicamente con la misma técnica que yo le había enseñado en el restaurante. 6 platos uno por uno en recipientes etiquetados con cinta de pintor y rotulador. Chicken and dumplings, tía Janet, mac and cheese, congelar la mitad. 9 horas de un regalo siendo doblado y guardado como ropa de fuera de temporada. Mark se quedó allí con su vaso de agua y observó a su hija archivar silenciosamente su propia fiesta en el refrigerador. Observé cómo 25 años de mantener la paz se escurrían de mi marido por el suelo. Dejó el vaso, me miró, no a su teléfono, no a la puerta, a mí, y preguntó muy silenciosamente, la única pregunta que quedaba en la casa. ¿Qué vas a hacer? La respuesta honesta a las 4:30 de esa tarde era que aún no lo sabía del todo. Lo que sí sabía era que a mi madre le quedaba una llamada. Una última salida, ofrecida de buena fe. Estaba a punto de gastarla. Respondió al primer timbrazo esta vez. Pelo arreglado. Horario claro. Victoria ya asegurada. Dana, por favor, dime que no estás llamando para ser dramática. Yo estaba muy quieta en la despensa con la puerta cerrada, que es objetivamente la habitación menos dramática de Estados Unidos. Le hice una oferta sin ninguna fuerza. El tipo de oferta que haces cuando aún esperas que la persona que amas esté ahí en algún lugar. Mamá, Lily cocinó tus favoritos. 6 platos desde cero con su propio dinero. Esto es lo que te pido, traemos la comida ante Nellis. Lo hacemos parte de la noche, estilo familiar. La sala ya es privada. O movemos el restaurante al almuerzo del domingo y hacemos la cena esta noche en nuestra casa como habíamos planeado. De cualquier manera, el regalo de Sandra todavía cuenta. Y de cualquier manera, tu nieta puede darte el suyo. Elige uno y yo lo haré realidad. Silencio, del Caro. Luego la voz de mi madre. Fría como la buena porcelana. Antonellis no es una comida compartida, Dana. No voy a convertir una sala privada en un sótano de iglesia. Y ciertamente no voy a reorganizar mi cumpleaños en torno al proyecto de una adolescente. ¿Un proyecto? 9 horas. $340. 4 tandas de prueba del cobbler de su propia abuela, Grace. ¿Un proyecto? Puede cocinar para la familia en otro momento, continuó mi madre, ganando calor como lo hace el hielo. Honestamente, a esto me refiero contigo. Todo se convierte en una negociación. Sandra se tomó muchísimas molestias. La sala tiene capacidad para 12. Es elegante. Es solo para adultos, y empieza a las 7. Ponte el vestido azul. ¿Adelgaza? Y colgó. Me quedé en la despensa entre los tomates enlatados y las servilletas de repuesto, el teléfono caliente contra mi oído, y noté con una extraña calma profesional la forma exacta de la puerta que acababa de cerrarse. La sala tiene capacidad para 12. 23 personas habían sido invitadas a esta familia. Ella ya había decidido cuáles de nosotros, 11, éramos mobiliario. Salí de la despensa y me paré frente a mi propia mesa del comedor. Y ahí es donde esta historia cambia. Así que, déjenme ponerlos exactamente donde yo estaba. La mesa ya estaba puesta. Lo habíamos hecho al mediodía. Lily y yo, extensiones añadidas, manteles planchados, sillas prestadas cuadradas como si fuera una boda, y desfilando por el centro en 2 filas ordenadas había 23 tarjetas de lugar escritas a mano. Tía Janet, tío Jim, Beth, Tyler, cada uno de los niños, las tarjetas de los más pequeños decoradas con garabatos, un balón de fútbol para el mayor de Beth, un dinosaurio para el bebé porque Lily dijo que los bebés merecen dinosaurios. Tarjetas de lugar para una familia, no para una corte. Sin caligrafía ostentosa para la gente importante y bolígrafo para el resto. Toda la misma tinta, todo el mismo cuidado, excepto que una tarjeta era más grande que las demás, y estaba en la cabecera de la mesa. Abuela Eleanor, borde dorado, dibujado a mano, hecho 2 veces. La había visto medirlo contra una tarjeta de crédito para que la línea quedara recta. La levanté. No sé qué estaba buscando. Tal vez, espera. Y cuando la di la vuelta, había lápiz en la parte de atrás. Tenue, con la letra real de mi hija, la rápida, no la caligrafía.
Feliz 70 de tu Souschef. Souschef. Así es como Lily empezó a llamarse a sí misma a los 12 años. Hasta los codos en la preparación del restaurante. El verano en que anunció que un día cocinaría una cena completa para la familia y la abuela se sentaría allí mismo. 5 años había llevado consigo ese pequeño plan. Me quedé de pie en mi mesa perfectamente puesta sosteniendo una tarjeta con borde dorado dirigida a una mujer que acababa de llamarlo un proyecto. Y dejé de ser una traductora. Volví a colocar la tarjeta exactamente donde debía estar, en la cabecera de la mesa, y dejé toda la mesa puesta. 23 tarjetas, 23 sillas, porque una parte de mí ya había decidido algo que el resto de mí aún estaba asimilando. A las 4:40, mi teléfono volvió a sonar. Mi madre, sintiendo, como siempre siente, que su hija del medio aún no se había alineado completamente, había escalado de la política a los términos. Dado que no has confirmado, espero que tú y Mark estén en Anteneelis a las 7, solos. Esto no es un debate. Si eliges quedarte en casa de mal humor, no te molestes en venir a Acción de Gracias. Y no esperes que le explique a la familia por qué mi propia hija boicoteó mi 70 cumpleaños. Sacarán sus propias conclusiones. Lo leí 2 veces. Hay un género especial de mensaje que solo las personas controladoras pueden escribir, donde cada frase es un rehén. Ven sola. Tu hija es el rescate. No te molestes en venir a Acción de Gracias. Las vacaciones son el rescate. Sacarán sus propias conclusiones. Tu reputación es el rescate. Durante 25 años, yo había pagado cada uno de esos rescates puntualmente y en su totalidad y lo llamaba ser la persona más madura. Quiero ser honesta sobre lo que sentí allí porque aún no era rabia. Era un inventario. Miré la estufa, 6 platos. Miré la mesa, 23 tarjetas. Miré el reloj, 4:43. Y miré por última vez hacia el techo, hacia la habitación de mi hija, donde una chica que había dicho estoy acostumbrada probablemente estaba acostada en su cama, enseñándose a sí misma a creerlo. Esto es lo que arrojó el inventario. Si conducía a ese restaurante esta noche, incluso en silencio, incluso solo para mantener la paz, la lección quedaría grabada en Lily permanentemente, más profunda que cualquier caligrafía. El esfuerzo es un proyecto. El amor es un plan de asientos, y mamá siempre, siempre traducirá. Ya no quedaba ningún asiento intermedio en esta mesa. Mi madre lo había quitado ella misma a las 4:40 por escrito. Todo lo que quedaba era elegir qué mujer iba a ser yo a las 6. Me senté en el borde de mi cama sola durante 10 minutos e hice lo que había estado evitando durante 25 años. Me hice una auditoría a mí misma, no a ella. El recital a los 8. Fui yo quien se arrodilló y dijo, la abuela te quiere a su manera. El 10º cumpleaños trasladado por el brunch de Eleanor. A eso lo llamé flexible. La competición de natación donde Lily escaneó las gradas vacías 2 veces. Después envié las fotos familiares con 3 signos de exclamación para que nadie tuviera que sentirse mal por no aparecer. Todas esas traducciones habían parecido protección en su momento. Sentada en mi cama con el reloj corriendo, finalmente las escuché de la manera en que Lily debió haberlas archivado, un adulto fluido, explicando paciente y repetidamente por qué su propio dolor no debía ser creído. Mi madre construyó el sistema de clasificación. Bien, pero fui yo quien le enseñó a mi hija a aceptar su puesto a la ligera. Cada traducción había sido un pequeño pago de matrícula a una escuela de la que debía habernos sacado a ambas hace años. Esa es la frase que finalmente me hizo levantarme de la cama. Porque esto es lo que entendí con una claridad que se sintió menos como una bombilla encendiéndose y más como una fiebre que se rompía. No podía conseguirle a Lily un asiento mejor en la mesa de mi madre. Nadie podía. Esa mesa había sido construida tablón por tablón específicamente para que alguien siempre se sentara por debajo de la sal. Necesitaba una mesa de cartas en la sala como un motor necesita escape. El único movimiento que había existido todo el tiempo, escondido a plena vista detrás de 25 años de mi diplomacia, nunca fue discutir por una silla. Era montar una mesa diferente por completo. Bajé las escaleras, teléfono en mano, y antes de nada, fui a buscar a mi hija. Lily estaba en su cama con pantalones de chándal viendo un vídeo de cocina sin sonido,
¿qué es lo que hace en lugar de llorar? Me senté a su lado y no suavicé nada porque ya había terminado de suavizar las cosas. Esto es lo que estoy pensando, dije. Abrimos nuestras puertas esta noche, 6, exactamente como habíamos planeado. Invito a toda la familia. Todos, primero los niños. La abuela lo tomará como una guerra. Algunas personas seguirán yendo al restaurante. Podríamos ser solo 4 comiendo 6 platos. Y el lunes, las llamadas telefónicas serán desagradables. Si hacemos esto, no eres una niña cuya fiesta fue rescatada. Eres la chef. Es tu comida lo que está en juego, así que también es tu decisión. Ella se quedó callada un momento, realmente sopesándolo. Los nos, las sillas vacías, porque mi hija no es ingenua. Tiene 17 años y también es fluida en esta familia. Luego pausó su vídeo silencioso, me miró, y por primera vez desde las 4:15, la plenitud se desvaneció de su rostro. Si somos 4 personas, dijo, igual lo emplato en varios cursos. Un momento después, más bajo. ¿De verdad le harías eso a la abuela? Y le di la frase más verdadera que había dicho en todo el día, no a la abuela, cariño, por ti. Hay una diferencia. Y esta noche parece una buena noche para finalmente aprenderla. Asintió una vez. De chef a chef. Teníamos un servicio que atender. Me senté en el mostrador de la cocina para escribir el mensaje al chat familiar. Y quiero contarles sobre los 3 borradores que eliminé porque importan. El borrador 1 era una acusación. Una lista, fechas incluidas, de cada evento que mi madre había reprogramado. Cada niño exiliado a la sala. 25 años de recibos terminando con esta noche. Preciso, satisfactorio. Eliminado porque era un juicio y los juicios son solo planos de asientos con veredictos. El borrador 2 era sarcástico, ya que la sala privada solo tiene capacidad para 12. Eliminado porque el sarcasmo es la lengua materna de mi madre y yo había terminado de ser fluida en ella. El borrador 3 era un ensayo, párrafos de disculpa anticipada y contexto, la versión de la traductora. Yo arrodillándome por última vez entre mi familia y la verdad para explicarles a todos, todo. Lo leí 2 veces y lo eliminé el más lento de todos porque ese borrador era la mujer que había sido durante 25 años y murió con dificultad. Esto es lo que finalmente entendí. El cursor parpadeando en la caja vacía. Cualquier cosa que escribiera en su idioma, culpa, estatus, manipulación, me mantenía en su mesa, solo que sentada más enojada. El único mensaje que realmente abandonaba la mesa era el que no contenía ningún argumento. Una invitación no argumenta. Solo abre una puerta, se mantiene cálida y deja la luz del porche encendida. Así que escribí algo corto. Adjunté 2 fotos. Y antes de que pudiera releerlo hasta el olvido, hice una última cosa primero porque mi madre, sea lo que sea, sigue siendo mi madre y merecía escuchar la puerta abrirse antes que el resto de la familia. Exactamente a las 5, le envié un mensaje de texto privado por última vez. Mamá, te quiero y feliz cumpleaños. No voy al restaurante sin Lily. No la dejaré en casa como un abrigo. La cena sigue en nuestra casa a las 6. Todo lo que cocinó para ti está en la mesa, y el asiento de la cabecera tiene tu nombre en oro. Estará allí a las 6, y seguirá siendo tuyo si entras a las 8. Espero que vengas. De cualquier manera, he terminado de elegir entre mi madre y mi hija. Elijo la mesa donde ambas caben. Lo leí una vez y lo envié antes de que la traductora en mí pudiera suavizar una sola palabra. Luego observé la pantalla. Aparecieron 3 puntos, se detuvieron, aparecieron de nuevo, más tiempo esta vez. Una mujer componiendo, editando, recalibrando, que nunca en su vida ha enviado un primer borrador. Luego los puntos desaparecieron, y en su lugar, silenciosamente, una palabra apareció debajo de mi mensaje y se quedó allí, visto. 5:03 de la tarde leído y descartado como se descarta a un camarero. Mentiría si dijera que no dolió. Después de 41 años, el dolor todavía encuentra la brecha en la armadura. Pero también me hizo un último favor. Quemó el último puente en el que podría haberme sentido tentada a pararme, frotándome las manos. Ella había visto la puerta abierta.
Estaba eligiendo la habitación con capacidad para 12. Está bien, mamá, debidamente anotado por escrito con una marca de tiempo. Ahora era el turno de la familia. A las 5:07, lo envié al chat grupal. Los 23 de nosotros sentados justo debajo del anuncio del restaurante de mi madre como una pequeña piedra colocada suavemente en un gran escritorio, 2 fotografías, la mesa del comedor completamente puesta, 23 tarjetas de lugar atrapando la luz de la tarde, y un primer plano de un plato. El cobbler, dorado y un poco imperfecto, inconfundiblemente casero. Sin explicación, sin acusación, nada con lo que nadie pudiera discutir. La cena sigue a las 6 en nuestra casa, exactamente como estaba planeado. Todo lo que hay en la mesa fue cocinado para la abuela Eleanor por Lily con todas sus recetas favoritas. Todos son bienvenidos en mi mesa. Los niños especialmente. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador y no lo revisé más. Le dije lo mismo a Mark cuando me levantó una ceja. No estaba reclutando. Me negué a contar quién venía. Me negué a revisar el chat, me negué a convertir la cena de mi hija en una encuesta. El mensaje no era un movimiento contra el restaurante. El restaurante podía tener su noche. Era solo un hecho. Declarado una vez. Esta puerta está abierta. Esta comida existe. Esta niña la cocinó. Todos caben. Lo que la gente hiciera con ese hecho finalmente me diría, después de 25 años, quién era realmente mi familia debajo de todos los planes de asientos. Y sinceramente, aún no sabía la respuesta. A las 5:58, sonó el timbre. Era Beth. Beth, su marido y sus 3 hijos, la más pequeña ya estirando los brazos para abrazarme desde su cadera. Detrás de ellos en la acera, como una segunda ola, llegó el equipo de Tyler. Su hijo de 6 años corriendo por delante, su esposa llevando el portabebés como una linterna. Siempre íbamos a venir aquí, dijo Beth, entregándome una bolsa de panecillos que nadie necesitaba. La otra invitación no incluía a mis hijos. En lo que a mí respecta, no me incluía a mí. La tía Janet apareció a las 6 en punto, ya sin abrigo, siempre lista para lavar los platos. Luego llegó la señora Henderson del lado de mi padre con una botella de sidra espumosa para la chef. 14 personas, contándonos a nosotros. No conté a los 9 que no estaban allí. Seré honesta, lo noté. La tarjeta con borde dorado en la cabecera de la mesa estuvo frente a una silla vacía toda la noche, y nunca la moví. Pero 14 personas llenaron mi casa de pared a pared de todos modos porque los niños cuentan doble cuando una casa se mide por su calidez. Y mi hija se ató el delantal, tomó su puesto en el paso entre la cocina y el comedor y dirigió su primer servicio. El chicken and dumplings aterrizó frente a la tía Janet, quien tuvo que abanicarse la cara con la mano. El mac and cheese con costra fue asaltado por los primos. Las judías verdes de mi padre salieron y Janet dijo en voz baja, «Oh, Frank, a nadie en particular». Nadie en esa mesa era mobiliario. Me enteré de la otra fiesta de segunda mano. Janet por su amiga Diane, quien casualmente estaba en Anteneelis esa noche para una cena de aniversario con una línea de visión clara hacia la sala privada. Porque en un pueblo como el nuestro, siempre hay una Diane. 9 personas en una sala preparada para 12. Mi madre en la cabecera con sus rizos de salón. Sandra a su derecha presidiendo su propio regalo. Paul y su esposa, 3 parejas de amigos del club del círculo social de mi madre, menos un marido resfriado. 9 adultos, nadie menor de 50 en una hermosa sala con una larga lista de vinos, según Diane, la acústica de un vestíbulo bancario. La comida fue, según los informes, excelente. Los brindis fueron, según los informes, breves. Y mi madre, según Diane, revisó su teléfono 2 veces durante el plato principal, lo que para una mujer con su postura respecto a los teléfonos en la mesa es prácticamente una bengala disparada sobre la proa. A las 8:53, lo sé porque estuve allí para esto. El chat familiar, silencioso desde mi mensaje de las 5:07, volvió a la vida silenciosamente. Beth publicó una foto del cobbler, medio demolido. Luego una de la mesa de los niños, la de verdad, con vasos de zumo levantados a medio brindis. Luego Janet publicó las tarjetas del lugar.
Sin pie de foto, sin comentarios dirigidos a nadie, solo una puerta abierta en fotografías donde 23 personas podían verla. La respuesta del contingente del restaurante fue un silencio de una textura muy diferente al anterior. El último invitado se fue alrededor de las 10. Lily se durmió sentada en el sofá a las 10:40, con el delantal aún a medio atar, y Mark la llevó escaleras arriba como solía hacer cuando tenía 7 años, con los pies colgando cómicamente mucho más allá de su codo. Ahora estaba sola en la cocina lavando la última bandeja, y fue entonces cuando finalmente me golpeó. No el triunfo, nada tan brillante. ¿Qué me golpeó? Con los codos sumergidos en el agua del lavavajillas a las 11 de la noche fue su voz a las 4:15. Está bien, mamá. Estoy acostumbrada. Lloré en silencio entre el vapor por una chica que se enseñó a sí misma a esperar la mesa de cartas y por los 25 años míos que le habían entregado las tarjetas. Porque quiero ser honesta sobre lo que costó esa noche debajo del cobler y los brindis con zumo. Mi madre no llamó. Ni durante la cena, ni después de que las fotos aparecieran. En algún lugar de la ciudad, se estaba quitando los pendientes en una casa tranquila, cumpliendo 70 años, furiosa conmigo. Y una parte mía de 7 años todavía quería ir y arreglarlo, traducirlo, volver a unirlo. Esa parte no muere en una noche. No creo que muera en absoluto. Pero de pie en ese fregadero, finalmente entendí la diferencia entre el miedo y el dolor. Podría sobrevivir a la ira de mi madre. Lo que no podría sobrevivir era que Lily, a los 40, le dijera esa misma frase a un hijo suyo. La tía Janet se quedó a ayudar a secar porque Janet siempre se queda. Y mientras yo estaba todavía hasta los codos, cogió una toalla y sin preámbulos me entregó el capítulo perdido de la historia de mi propia madre. Sabes, ella no nació así, dijo Janet. En 1980, Eleanor tenía 24 años, su primera acción de gracias como novia Whitfield. Su suegra, Martha Whitfield, la sentó en la cocina, no cerca de ella, cariño, en ella, y le dijo que la mesa del comedor era para la familia. Y ella aún no era familia. Solo estaba casada con la familia. Tu madre comió todo ese acción de gracias de pie en el mostrador sola, escuchándolo reír a través de la pared. Y no fue solo un día festivo. Comió en esa cocina cada día festivo hasta que nació Paul. Solía decir que Paul le ganó un asiento, un bebé ganándole una silla a su propia madre. Janet dobló la toalla en un cuadrado limpio y furioso. Los Whitfield la clasificaron, Dana. Así que el día que finalmente tuvo una mesa propia, ella también empezó a clasificar. Ella no inventó ese libro de reglas. Lo heredó. No lo excusa, pero de ahí vino la tinta. Me quedé allí con las manos en el agua fría y dejé que eso calara. Mi madre, de 24 años, comiendo sola en un mostrador, aprendiendo la lección exacta que administraría durante los siguientes 50 años. Lo explicaba todo. No cambiaba nada. Entender la tinta, le dije finalmente a Janet, secándome las manos, no borra la frase. Solo me dice cuán atrás se remonta. Domingo por la mañana, 8:40. Mark había llevado a Lily al restaurante para devolver las bandejas. Estaba sola con mi café y los restos de una buena fiesta cuando sonó el timbre. A través del vidrio esmerilado, vi la forma que reconocería en cualquier lugar. La postura primero porque la columna vertebral de mi madre llega 10 segundos antes que ella. Pero algo en el contorno estaba mal, y tardé un momento en nombrarlo. Quieto. Mi madre no se para en las puertas. Entra por ellas a mitad de frase porque cada puerta en esta familia siempre le ha pertenecido funcionalmente. Esta figura simplemente se quedó allí, tocó el timbre una vez, esperó con un bolso de papel marrón en las manos, sostenido con ambas palmas, como se sostiene algo en una sala de espera. Dejé mi café y no me apresuré. No por crueldad. Y quiero ser precisa sobre esa distinción porque importa. No la estaba haciendo esperar para castigarla. Me estaba obligando a ir más despacio porque la mujer que solía abrir esa puerta en nuestra familia era la traductora, la arregladora, la que preparaba la comida, corriendo para suavizar el momento antes de que pudiera significar algo. Esa mujer había tenido una noche larga y 25 años aún más largos, y decidí darle la mañana libre. La tetera acababa de hervir. Vertí el agua sobre las hojas,
Puse 2 tazas en la bandeja por 41 años de hábito, miré la segunda taza un segundo de más y la dejé en la bandeja de todos modos. Luego fui y abrí la puerta. Mi madre entró como un diplomático entra en un país que acaba de votar mal. La barbilla en alto, los ojos ya haciendo un inventario. Registró el comedor al instante. Mesa aún extendida, mantel aún en el centro porque no había tenido el corazón para quitarlo. 23 tarjetas de lugar aún de pie, la suya con borde dorado aún en la cabecera frente a la silla en la que nadie se había sentado. Vi algo cruzar su rostro y desaparecer rápido como un pez bajo el hielo. Se sentó en la mesa de mi cocina, aceptó el té, dejó la bolsa de papel cuidadosamente a sus pies y comenzó con una frase que pude notar que había redactado en el coche. La familia está diciendo que lo dividiste, Dana. Las fotos de Janet empeoraron todo. Los amigos de Sandra las vieron. Todos están hablando. Así que, esto es lo que haremos. Tú publicas algo en el chat hoy, como, gracioso, eres buena en eso. Dices que fue una confusión, 2 celebraciones, un gran fin de semana feliz. Y luego simplemente nunca volvemos a hablar de ello. Agité mi té y dejé que la frase terminara de aterrizar. Y me maravilló. De verdad, como uno se maravillaría de una catedral. Mi madre había perdido la noche real, la comida, la familia, las fotografías, y había llegado a mi puerta antes de las 9 de la mañana siguiente para negociar el único territorio que realmente había gobernado. La historia, no lo siento. No que me perdí. Manipulación. Mamá, dije, manteniendo mi voz en el tono que uso para los pedidos quemados en el restaurante. Calmada, inamovible. No voy a publicar nada. Yo no dividí a la familia. Puse una mesa. Todos fueron invitados a ella. Tú la primera, tu nombre sigue en oro. Puedes ir a mirar. La gente se sentó donde quiso. Eso no es una confusión. Eso es simplemente lo que pasó. Y todos en ese chat lo vieron pasar. Mi madre bajó su taza con el pequeño clic que ha terminado discusiones en nuestra familia durante 50 años. Por primera vez en mi vida, el clic no funcionó. Lo que siguió fue mi madre ejecutando todo su arsenal en orden mientras yo descubría taza tras taza de té refrescante que nada de eso funcionaba ya con una mujer que ya no necesitaba un asiento. Primero vino el cumpleaños en sí. Era mi 70 cumpleaños, Dana, tenías un solo trabajo, estar allí. Acepté que el número importaba y señalé que Lily también lo había pensado. 9 horas de trabajo. Luego vino el trato ofrecido como una bondad. Bien. En Navidad, Lily puede sentarse en la mesa principal. Hey. ¿De eso se trataba? ¿Hemos terminado? Quiero que noten exactamente qué era esa oferta. Incluso ahora, mi madre solo podía imaginar el problema como un error de asientos. Solucionable mediante un ascenso. Una silla concedida desde el trono por los servicios prestados. Hace 10 años, yo habría aceptado ese trato y habría vuelto a casa radiante, llamándolo un avance. Esta vez, simplemente dije no, no con enojo. Lo rechacé como se rechaza un cupón para una tienda en la que has dejado de comprar. Mi madre me miró a través de la mesa como un jugador de ajedrez viendo a su oponente levantarse a mitad del juego y salir alegremente del torneo. Y fue entonces cuando finalmente se rompió. No el temperamento, la postura. Sus hombros bajaron media pulgada. El toque de salón desapareció de su voz. Y mi madre, de 70 años y un día, me hizo la primera pregunta genuina que me había hecho en 25 años. ¿Entonces qué quieres de mí, Dana? ¿Qué se supone que debo hacer? La cocina se quedó muy tranquila. Dejé mi taza y le di el precio completo. El peaje completo. La única condición sobre la que se basarían el resto de sus años con esta rama de la familia. Nada conmigo, mamá. Estamos a mano. Obtuve todo lo que necesitaba anoche a las 6. Es a Lily a quien se lo debes. Ella está ahora mismo en el patio trasero leyendo en los escalones. Así que vas a salir y le vas a decir a tu nieta, no a mí, a ella, lo que significó su cocina para ti. Sabrás que ha ido bien si te muestra el menú que hizo. Eso es todo. Ese es el precio total de esta mesa.
Mi madre miró la puerta trasera como los soldados miran el terreno abierto. Luego recogió su bolsa de papel y se levantó. Me quedé en la ventana de la cocina porque algunas conversaciones no deben ser escuchadas, solo custodiadas. Mi madre cruzó mi porche trasero como si fuera un escenario sin marcas tiza. Una mujer que ha dominado cada habitación de su vida, visiblemente perdida en un patio trasero. Lily levantó la vista de su libro y no se puso de pie. Tampoco la rescató. Mi hija ha terminado de rescatar adultos y nunca en mi vida he estado más orgullosa de una lección que nunca quise enseñar. Luego mi madre, con pantalones de vestir planchados y un peinado de peluquería del día anterior, se sentó en el escalón de cemento junto a mi hija, no en la silla del patio a 60 centímetros de distancia, sino en el escalón, y abrió la bolsa de papel. De ella salió un recipiente que reconocí porque había salido de mi casa la noche anterior en la bolsa de la tía Janet. Una porción individual de Cobbler, la tapa empañada por el frigorífico. Janet, resultó, lo había dejado en el porche de Eleanor de camino a casa la noche anterior con una nota que solo decía, al menos deberías probarlo. El tenedor que mi madre sacó de esa bolsa era su propia plata fina. Había venido armada para una ceremonia. Observé a través del cristal como decía algo, vi a Lily responder con una sílaba, vi a mi madre comer Cobbler frío en un escalón de cemento. El postre que su nieta había reconstruido a partir de 4 tandas de prueba de la memoria de una mujer fallecida. Se lo comió todo lentamente, y lo que dijo cuando terminó, nunca pregunté, y Lily nunca me lo ha contado del todo. Esa conversación les pertenece a ellas dos. Vi los hombros de mi hija bajar de sus orejas por primera vez en 2 días. La vi entrar y volver a salir con un trozo de cartulina. El menú escrito a mano, cena de cumpleaños número 70 de Eleanor en la parte superior. Mi madre leyó cada línea con su dedo. Como lee himnos. Se sentaron en ese escalón 10 minutos más. Una emperatriz y una cocinera de línea. Y no pasó nada dramático en absoluto. Ni lágrimas que pudieras ver desde una ventana. Ni un abrazo para la colección de momentos destacados. Solo 2 personas al mismo nivel comiendo del mismo plato de la historia. Una de ellas dando las gracias unos 50 años tarde y la otra, de 17, lo suficientemente misericordiosa como para que contara. Al salir, mi madre se detuvo en la puerta principal, enderezó un marco de fotos que ya estaba recto y dijo sin mirarme del todo, el condimento del chicken and dumplings. Una pausa geológica. Eso lo heredó de mi abuela Grace. Nadie más lo logró nunca. Luego se fue, de espalda primero, hacia la mañana del domingo. Ese fue todo el discurso de concesión. Una pulgada de terreno entregada de lado sobre el condimento. Pero he sido fluida en mi madre durante 41 años y puedo darte la traducción. Esa pulgada fue toda la guerra. El resto de las consecuencias llegaron durante la semana siguiente en las frecuencias familiares habituales. Paul me envió un mensaje privado, ¿realmente lo hiciste? Un mensaje que logró ser 50% acusación y 50% asombro, lo cual para Paul cuenta como una ovación de pie. 2 de los parientes del circuito de clubes se volvieron fríos conmigo por una temporada, y los dejé. La escarcha se descongela o no, y mi casa se mantuvo cálida de cualquier manera. Sandra le envió a mi madre una cesta de frutas y, me dijeron, se refirió a todo el asunto en el bridge como ese desafortunado asunto de programación, que en el dialecto de los clubes de campo es como los imperios archivan sus derrotas. Y el mismo chat familiar donde una joven de 17 años había visto su regalo cancelado con un signo de exclamación, se convirtió silenciosamente en el lugar donde Beth preguntó el jueves siguiente, completamente en serio, entonces, ¿cuándo es la próxima cena en casa de Dana? Preguntó por 11 personas. No me regodeé en el chat ni en ningún otro lugar. Estoy contando esta historia un mes después y todavía no he publicado una sola palabra al respecto públicamente porque la victoria nunca fue la historia. Mi madre me enseñó todo lo que sé sobre cómo narrar una familia. El objetivo de ese sábado era finalmente dejar de hacerlo. El imperio no cayó. Los imperios rara vez lo hacen. Pero esa mañana tocó y esperó y le dio las gracias a una joven de 17 años en un escalón de cemento. Yo elijo eso sobre una corona cualquier día de la semana. Han pasado 6 semanas.
Y quiero contarles lo que se ha vuelto normal porque lo normal es donde un cambio echa raíces o muere silenciosamente. El primer domingo de cada mes, mi mesa se extiende de nuevo. Manteles puestos. Un nuevo juego de tarjetas de lugar escritas a mano desfilando por el centro. La mesa de Lily es algo ahora. Ella planifica el menú. Los primos pequeños reciben tarjetas con garabatos. La tía Janet llega con su abrigo, de alguna manera ya quitado. Y ya no hay cabecera de mesa porque Lily sienta a la gente donde la conversación los necesita. Una filosofía de hospitalidad que inventó completamente por su cuenta y que tengo toda la intención de robar para el restaurante. El grupo de Beth no se ha perdido una. El bebé de Tyler ha comido puré de melocotones con las buenas cucharas. Y mi madre vino a la primera. Se sentó en el medio de la mesa en una tarjeta de lugar que decía en caligrafía con borde dorado simplemente abuela. No Eleanor Whitfield. No el asiento principal. Solo abuela. La misma tinta que todos los demás. La observé leer esa tarjeta y guardársela en el bolsillo. Realmente guardársela en el bolsillo cuando pensó que nadie miraba. Se perdió el segundo domingo por un evento del club. Y aquí está el pequeño milagro del que nadie me advirtió. Estuvo bien. La puerta se mantuvo abierta. Nadie se afligió. Los dumplings se comieron de todos modos. Ella es quien es. La diferencia ahora es que su rango ya no establece el clima en mi casa. Puede venir a sentarse en el calor como una igual o puede perdérselo. De cualquier manera, el Cobbler sale a las 6:15. En cuanto a Lily, está solicitando ingreso a la escuela de cocina este otoño. Su ensayo de solicitud comienza con una cena de cumpleaños para 14. Me dejó leerlo una vez en el mostrador de la cocina y tuve que sostener las páginas lejos de mi cara como una mujer que se revisa el rímel en un funeral. A mitad de esa primera mesa de Lily, mientras los primos peleaban por los trozos de la costra, se inclinó sobre mi hombro en el paso y dijo en voz baja, «Todavía no estoy acostumbrada a esto». Miré la mesa ruidosa, sin rango, manchada de salsa que había construido con sus propias manos, y le di la única herencia que me queda que vale algo. «Bien», dije. «Nunca te acostumbres». Pasé 25 años pidiendo un asiento mejor en la mesa de mi madre, y resulta que lo único que siempre necesité hacer fue poner la mía. Las personas que realmente te quieren no necesitan un sistema de clasificación para encontrar su silla.